La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Toma mi Señor, mi vida. Toma mi Señor, mi amor. Toma mi Señor, mi canto. Todo lo que soy es tuyo. Toma mi Señor, mi vida. Toma mi Señor, mi amor. Toma mi Señor, mi canto. Todo lo que soy es tuyo. Todo mi dolor quitaste, toda mi maldad borraste. Con tu sangre me compraste. Mi alabanza es para ti. Todo mi dolor quitaste, toda mi maldad borraste. Con tu sangre me compraste. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es un gusto y un privilegio de parte del Señor el poder dirigirnos nuevamente a todos los hermanos de Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en este día que vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero iniciar haciendo una breve oración al Señor, encomendando este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, te bendecimos y te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, agradeciéndote, Señor, el privilegio de la vida, agradeciéndote tu gracia, agradeciéndote tu amor, que desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, durarán, que no depende tu gracia y tu amor de ninguna circunstancia humana, sino que depende de sola tu soberana y bendita voluntad. Te bendecimos, Señor, agradecemos por este tiempo. Ayúdanos, guíanos y que tu palabra, Señor, sea como esa espada de dos filos que penetre en nuestro corazón y haga de nosotros una nueva vida y produzca en nosotros nueva vida y un fruto abundante para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, este día quiero iniciar leyendo un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Génesis, capítulo 22. Vamos a leer el verso 5 al 8 de Génesis, capítulo 22. Dice la palabra del Señor: Entonces Abraham
dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Gloria al Señor. En este pasaje, la intención que el Señor ha puesto en mi corazón es que podamos hablar acerca de Abraham. Y Abraham es un personaje sobresaliente en la historia bíblica. De los personajes más sobresalientes en el Antiguo Testamento, necesariamente hay que hablar de Abraham, entre otros. Es una lista relativamente corta de personajes de la dimensión e importancia de Abraham. Y es interesante también porque Abraham, más adelante en la historia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se le asignan algunos adjetivos o algunos como calificativos o epítetos, dicen algunos. Se le dice, por ejemplo, que Abraham es amigo de Dios, y se dice también que Abraham es el padre de la fe. Yo, meditando en estas cosas, he pensado en otros personajes de la Biblia, seguidores de Jesús, que aparecen en las páginas de la Biblia, y que la historia cuenta que también les fueron asignados otros calificativos. Por ejemplo, a Isaías se le dice que es el evangelista, el profeta evangelista. A David se dice que es el dulce cantor. De Juan, el apóstol Juan, más adelante en la historia del cristianismo se le conoce como Juan el teólogo. Vamos a ver a Santiago. Se dice en la historia que algunas personas lo llegaron a conocer como rodillas de camello, pero no como algo negativo o así de burla, sino porque tenía, tal vez, yo no sé, deformadas las rodillas Santiago de tanto orar. Es ese tipo de calificativos. Pero volviendo a los calificativos de Abraham, amigo de Dios. ¿Cómo Abraham llegó a constituirse amigo de Dios? Entre nosotros habemos personas que decimos que fácilmente adquieren amistades, y otros que tienen un poco más de complicaciones para ser amigos, ¿no? Y eso tiene que ver por muchas circunstancias. Pero ¿cómo es que Abraham llegó a ser amigo de Dios? Yo creo que Abraham llegó a ser amigo de Dios principalmente por la confianza que Abraham tenía en Dios, y una confianza también que Dios tenía en Abraham. Hay un pasaje donde dice: yo sé que Abraham mandará a sus generaciones acerca de los mandamientos. Dios confiaba en Abraham y Abraham confiaba en Dios. Y este pasaje particularmente, donde dice Dios proveerá, hay una palabra hebrea que es un poco complicada de traducir, es la palabra jiré. Tradicionalmente hemos oído que la palabra jiré significa proveerá, y en realidad no. La palabra jiré viene de una raíz hebrea que significa ver. Digamos que una traducción muy dura de este pasaje sería: pues Dios verá, Dios verá. A mí se me ocurre una especie de alocución así un poco más común, que a veces nosotros decimos como poniéndole toda la responsabilidad a otra persona: pues ahí que mire él cómo sale, ¿verdad? Y cuando Isaac le dice a su papá: bueno, ¿y dónde está el cordero? Si Abraham hubiera sido chapín, tal vez a mí se me ocurre pensar que Abraham le hubiera contestado a Isaac: pues ahí que mire Dios, porque él me mandó a hacer esto y no me dio cordero, aunque Abraham sabía lo que estaba pasando. Pero ahí que mire Dios, depositando su total confianza en el Señor. Es interesante, ¿no? Que Abraham no está diciendo: pues Dios va a proveer, sino pues Dios se va a encargar de esta situación. Dios va a hacer algo en medio de esta situación. No solo confiemos en el tema de la provisión de Dios, y que nuestra fe no dependa de que si tenemos provisión o no. Nuestra fe debe depender en el poder de Dios y en la confianza que tenemos del Señor. A mí me admira la actitud de aquellos jóvenes frente al horno, y ellos dijeron: pues aunque Dios no nos salve, no adoramos. Su fe no dependía de que si Dios los salvaba, sino sencillamente no adoramos. Ellos tenían una convicción, ¿no? Y fueron arrojados al horno. Pues Abraham dice: pues Dios sabrá
¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar? Que él sabía lo que estaba pasando. Vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 4, donde se sigue narrando la historia de Abraham. En Romanos capítulo 4, vamos a leer primero del verso 1 al 3 y después nos vamos a pasar al verso 18 del capítulo 4 de Romanos. Dice la palabra del Señor: entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y el verso 18 dice que Abraham, contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, cuando el Señor hizo la promesa de un hijo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Qué lindo eso, ¿no? Vamos a leer otro pasaje que está en Hebreos capítulo 11, donde está el listado de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, leamos esta mañana, Hebreos capítulo 11, el verso 8 al 12, vamos a leer. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, verso 8: por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado. Aquí hay varios pasos, ¿no? Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño, en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, más adelante, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Abraham, el padre de la fe. Y nosotros, dice la Escritura en Romanos, si leyéramos el pasaje completo de Romanos, somos hijos de Abraham también en el momento en que somos personas de fe. ¿Cuál va a ser el calificativo que nos va a describir a nosotros en estas circunstancias? ¿Cuál va a ser una especie de sobrenombre espiritual que nos describe en medio de estas circunstancias? Rodeado de estas circunstancias, que la mayoría de ellas que nos infunden miedo a la mayoría de personas, que infunden temor, incertidumbre, pero ¿cuál sería ese calificativo que nos describe? Abraham, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones que el Señor le planteó, fue llegado a lo llamaron a Abraham, amigo de Dios, llegó a establecer una amistad con Dios y se le llegó a llamar el padre de la fe. ¿Cómo está nuestra relación con Dios ahora? ¿Cómo ha sido esta situación de nuestra relación con Dios desde el 15 de marzo, que ya no nos pudimos reunir en nuestra congregación, hasta el día de hoy? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Se ha fortalecido? ¿Ha caído en una especie de bache, de depresión? ¿Se ha debilitado? ¿Se ha anulado? ¿Somos personas ahora de mayor fe o nuestra fe se ha debilitado? La fe no se fortalece en medio de la mansedumbre y la bonanza. La fe no se fortalece en medio de la calma. En esa se experimenta la fe, pero nuestra fe es probada siempre. El apóstol Pedro dice que es probada como se prueba el oro, nuestra fe. En medio de la tormenta, en medio de situaciones como estas, que se complican y se agregan complicaciones. No solo es el peligro sanitario que hay de un contagio, sino además las situaciones económicas que pueden haber, tensiones a veces en el hogar, situaciones de salud que son precedentes a la situación que estamos viviendo y otras cosas. Estamos ahí en casa, algunos sintiéndose como leones enjaulados, que no, con las manos atadas sin poder hacer mayor cosa, y eso puede
pegar muy fuerte en nuestra fe. Pero Abraham, en medio de las pruebas, su fe se fortaleció y sabiendo él, al pie de aquel monte, cuando iba con la consigna de sacrificar a su hijo, en una escena muy cruenta y muy rara para nosotros, pero iba con la consigna que Dios le había pedido eso. Entonces él iba subiendo ese monte, y cuando le pregunta a su hijo, lo que alcanza a responder Abraham es: estamos en las manos de Dios, Dios se encargará de esta situación, Dios verá qué va a hacer con el cordero que va para el holocausto. Cuando esa historia tiene un final muy feliz, nosotros lo conocemos. El Señor proveyó un cordero y salvó a Isaac, aunque un pasaje de la Escritura dice que lo levantó como de la muerte, porque Abraham en su corazón había sacrificado a su hijo. Este es un tiempo de desafío para nuestra fe. Constantemente nuestra fe está siendo desafiada, pero en este tiempo nuestra fe tiene un desafío muy particular. Vamos a constituirnos en amigos de Dios, vamos a constituirnos en conocidos de Dios, en intimidad con Dios, vamos a tener esa relación, se va a mejorar nuestra relación con Dios. Pensemos en varios tipos de matrimonios, y aquí estoy acercándome al final de este mensaje. Algunos matrimonios, previo a la cuarentena, pues venían con tensiones y venían con algún tipo de indiferencia y venían con algún tipo de frialdad entre ellos, y tal vez enojos y algunas cosas ahí. Y cuando llegó la cuarentena se vieron forzados a estar mucho tiempo en casa. Se han visto forzados muchos matrimonios a estar en casa, viéndose constantemente, compartiendo más tiempo de lo que habían estado acostumbrados. Y esa situación, hay dos posibilidades. Una es que el matrimonio se fortaleció y se pidieron perdón, hay una relación ahora más cordial, disfrutan este tiempo de estar juntos en casa, aunque la situación es compleja, pero ellos están disfrutando de su relación. Pero otros matrimonios cayeron en una tensión mayor, están peleados, no solo están encerrados en casa en cuarentena, sino no se hablan, se insultan. Qué triste, muy triste. ¿Cuál va a ser nuestra relación ahora en medio de estas circunstancias con el Señor? Vamos a confiar en Él, vamos a decir Jehová Jireh, en el sentido de que el Señor se encargará de esta situación. Yo estoy en sus manos, yo voy a obedecer lo que el Señor manda en su palabra, yo voy a estar en paz, yo voy a seguir caminando la ruta que el Señor me ha trazado, en paz en mi corazón, con plena confianza, sabiendo que mi vida y la vida de mi familia está en las manos del Señor. O me voy a alejar del Señor, voy a abrir mis labios para murmurar, como lo hizo constantemente el pueblo de Israel cada vez que tenían una dificultad. Constantemente murmuraban: voy a actuar mal, voy a tratar de solucionar las cosas por mi propia cuenta, apartándome del camino del Señor. Quiera Dios que seamos conocidos con calificativos positivos, así como Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, que nos llamen una persona de paz, que nos llamen una persona de bien, y que seamos conocidos espiritualmente con calificativos que exaltan y bendicen el nombre del Señor, y que la gente que nos rodea y que nos mira también nos pueda describir con calificativos que den gloria al Señor. Ten ánimo, hermano, ten ánimo, ten paciencia, fortalece tu fe, no dejes de orar, no dejes de orar. Orar es hablar con Dios, es la definición más sencilla de oración, hablar con Dios. Fortalece tu amistad y tu relación con Dios por medio de la oración. No tienes que hacer largas jornadas de oración, 5 minutos que ores, que dobles tus rodillas y que ores, que le pidas al Señor. Ten confianza. Algunos creen que orar es pérdida de tiempo. No, es fortalecer nuestra relación con el Señor. Este tiempo pasará, y nuestra relación con Dios debe permanecer en medio de cualquier circunstancia. Dicen por ahí que los verdaderos amigos se conocen en los tiempos de dificultad, que las verdaderas amistades se comprueban cuando hay problemas, que los verdaderos amigos están ahí cuando nosotros estamos en problemas. Y es justo eso lo que hace el Señor. Él está siempre atento a nuestra vida, y nosotros también debemos estar siempre atentos a nuestra relación con Dios, que nuestra amistad con Dios, así como Abraham, sea basada en la fe, en la confianza en el Señor. Que el Señor te bendiga. Permíteme orar este día y ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, te alabamos con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. No hay una parte de nuestro ser, Señor, que no te bendiga, que no te alabe, que no te exalte. Declaramos este día, Señor, que confiamos en ti. También clamamos, Señor, como el padre de aquel muchacho que tenía un problema y él quería creer, pero había una lucha en su corazón, y él exclamó:
Jesús, ayúdame, no quiero ser incrédulo. Así clamamos este día, Señor. Nuestra fe se debilita en ocasiones, nuestra fe, nuestros razonamientos, nuestra humanidad flaquea y nos hace pensar cosas impropias, Señor. Perdónanos. Queremos ser gente de fe, queremos ser gente de paz, queremos ser conocidos, Señor, con calificativos que te exalten, que te bendigan, que digan de nosotros también: esa persona es una persona de fe, esa persona que va ahí, esa persona que está ahí, la gente de esa familia son amigos de Dios. Así queremos ser. Bendecimos a nuestros hermanos de Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, acá en Villanueva, en los departamentos, en el interior del país, a los pastores y congregaciones, Señor, que están perseverando en medio de estas circunstancias. Bendice a cada familia, a cada hermano de nuestra congregación, Señor, y las diferentes congregaciones. Te bendecimos, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Con todo el corazón te alabaré, Señor. Tú eres mi refugio y mi sostén. Con todo el corazón te alabaré, Señor. Tú eres mi refugio y mi sostén. Tú eres mi refugio, mi alto refugio. Aleja ese temor de mí. Yo estaré seguro solo en tus brazos. Tú eres mi sostén. Tú eres mi sostén. Tú eres mi sostén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.